azul corresponde a la bomba y la línea negra corresponde al detector. Entonces avanzan un poquito lento, pero ahí se va viendo. Este es la apariencia de nuestro software para poder controlar el cromatógrafo. Por la resolución de la pantalla se ven algunas rayas ahí todas feas, pero ahí tenemos, vamos a hacer los acercamientos necesarios para poder entender cómo funciona este software. Con entonces vamos a buscar purga de la bomba. Y entonces, en la purga de la bomba podemos ponerle que sea 100% de A, que es el metanol. Y al aplicar, al presionar el botón Apply, entonces comienza a funcionar la bomba. Entonces se escucha un sonidito y podemos ver que el fluido, el líquido empieza a fluir y un movimiento de la bomba. Está fluyendo a 1 mililitro por minuto. Ahorita vamos a ver otra vez la pantalla de la computadora para ver que es 1 mililitro por minuto. Si no ponemos el émbolo de la jeringa más atrás, de todos modos la presión de la salida del líquido lo va desplazando. De hecho, al término de la purga, vamos a ver que el émbolo se desplazó. También acá vamos a ver si el líquido tiene alguna burbuja. No parece haber ninguna. Pero generalmente cuando sacamos el filtro del reservorio empieza a gotear y todas esas gotas provienen del filtro. El filtro está lleno de líquido. Si lo sacamos del líquido, por gravedad empiezan a caer gotas. Hasta el momento no se ve que ninguna burbuja de aire esté fluyendo por la tubería. Ahora, en la computadora pusimos que en la computadora le dijimos que purgara el reservorio A. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el reservorio A? Con esta etiquetita que tiene la tubería. Entonces, a la hora de instalar el cromatógrafo, pues estamos poniéndole las etiquetas correctas para cuál es el reservorio A y cuál es el reservorio B. Aquí podemos ver que ya le cambiamos las etiquetas, ya tienen la fecha correcta de cuando rellenamos el contenido de los reservorios y lo hicimos con las fases móviles correctas, con las que se indican en la etiqueta. Acá seguimos viendo que la jeringa se sigue llenando y llevamos como 1 minuto y medio. No, 3 minutos ya. Llevamos 3 minutos desde que comenzó la purga. Y vamos a dejar que continúe hasta los 5. Entonces, después de que terminamos 5 minutos de purga, le vamos a poner 0 al flujo. 0 al flujo, abajo, al lado, ahí. Entonces, no le borres porque entonces te manda un error. No debes de borrar el número, sino más bien sustituirlo. Entonces le pones continuar y le vas a poner un 0. Ahora sí, le pones aplicar y la bomba se detuvo. Le cambias al reservorio B
y le vuelves a escribir un 1, no lo vayas a borrar, le tienes que poner el 1, pero el 1 queda por delante del punto, entonces primero pones el 1 muy adelante del punto y después lo escribes. ¿Quién sabe quién diseñó esto? Pero es una locura que no puedes escribir siquiera un número 1. Bueno, entonces ya que escribiste correctamente el número 1, le pones otra vez, le presiones el botón aplicar y vuelve a encenderse la bomba, pero ahora está haciendo la purga del reservorio B. Vamos a ver si aquí podemos lograr conseguir alguna burbuja en la tubería, aunque no se ve ninguna. Entonces lo bueno de hacerlo rápido es que también pudiéramos conseguir que ni siquiera se formen burbujas de aire cuando estamos cambiando o agregando más fase móvil al reservorio. Vamos a dejar entonces que llegue o que circule durante 5 minutos la fase móvil, y la fase móvil solamente va desde el reservorio a través de la bomba y a la válvula de purga. Después de revisar la tubería no vemos que haya nada de burbujas de aire. Y vemos que está llenando de líquido. Este líquido viene de los reservorios. Aquí debe de haber 5 mililitros. Aquí se ve que se está llenando de líquido. 5 mililitros deben de ser de el metanol. Y después vamos a tener otros 5 mililitros de agua. Cuando terminemos de hacer la purga, volvemos con el resto del video. Ya se cumplieron los 5 segundos. Otra vez le ponemos un 0. Es posible que seleccionemos al 1 y lo sustituyas por un 0, o primero pones el 0 y luego quitas el 1. Lo aplicas y se detiene la bomba. Cuando ya está detenida la bomba, ahora lo que vas a hacer es cerrar la válvula. La cierras con la jeringa puesta hasta que ya no gire más. Entonces ahí se ve cómo gira la jeringa, porque la válvula no se puede ver por los dedos que estamos aquí poniendo. Entonces ya llega al tope, y cuando vas a quitarla tienes que succionar para que no se te tire nada. Entonces aquí podemos ver que no se cayó nada. Ya que terminamos, podemos ver nuestra jeringa, que ahí está todo el líquido que hicimos purga, y más o menos podemos ver cuánto se desplazó el émbolo. El émbolo no se mantiene fijo, sino que el empuje de la bomba y el líquido que está entrando en la jeringa provocan que se mueva ese émbolo. Vamos a tirarlo a los residuos. Entonces los residuos los tenemos acá. Jala el frasco. Quita la tapa. Frasco donde cae todos los residuos del HPLC, y aquí es donde descargamos el contenido de la jeringa. Cuando ya quedó vacía la jeringa, la volvemos a guardar en su ubicación general. Y ahí siempre lo vamos a encontrar cuando la necesitemos. También tapamos la bomba, regresamos el frasco a su lugar, y al rato lo vamos a ver de nuevo cuando veamos cuando circulan, cuando ya estamos trabajando con el HPLC. Entonces le ponemos su tapita y ahí ya se queda. Después vamos a comenzar con el flujo.
Vamos a trabajar con 95% de metanol, que sería la A. Vamos a poner 95 y automáticamente cuando nos cambiamos de celda, se cambia el 5 para el porciento de B, que es el agua. Y le vamos a poner un flujo de 0. Selecciona el 1. No le pongas el 0, selecciona el 1. Con flechitas y shift. Entonces tenemos seleccionado el 1 y presionamos el botón 0 y así también podemos hacer cambios, ¿ok? Le presionamos el botón aplicar y pues no está fluyendo nada. Nosotros podemos ver que nuestra bomba tiene una presión de 40 psi. La podemos leer aquí de la gráfica. Vemos la línea azul. En la línea azul está a la altura de los 40 y también lo podemos leer acá. Entonces, nosotros podemos leer más preciso con el valor numérico que está en esto y también lo podemos hacer con la gráfica, pero es más difícil. También aquí en la línea negra estamos viendo la señal. Ahorita el detector no tiene gran variación de absorbancia o de unidades de absorbancia porque no hay flujo hacia el detector. Todo el flujo que hubo fue hacia la jeringa de purga. Después vamos a observar cómo varía la señal del detector cuando hagamos flujo ya dentro del detector. Ahorita que ya cerramos la válvula de purga, todo el flujo que pongamos va a ser flujo hacia el detector. Cruza todo desde el reservorio, por la bomba, a través de la precolumna, por el sistema de inyección, y luego la columna, y finalmente el detector. Y todo ese recorrido lo hace la fase móvil, que es una combinación de metanol y agua, a estas condiciones. Ahora, esto nada más era para demostrar que, aunque está en flujo cero, y acá dice, y vemos que aquí tenemos un botón que dice detener la bomba. Si nos dice que si el botón activo es el de detener la bomba, es porque la bomba está encendida, aunque no haya flujo. Le vamos a cambiar el flujo ahora a 0.2 con un porcentaje de 95. No, de 90. Vamos a ponerle 90. Y vamos a ver qué cambia cuando le cambiamos el 90. Ahora vamos a... Entonces presionamos el botón aplicar y comienza a fluir. Y podemos ver que en lugar de subir la presión bajó. Eso es porque apenas se van ajustando realmente la presión dentro del sistema cromatográfico. Si ya hay flujo, ¿por qué baja la presión? Habíamos dicho que no está midiendo correctamente y la presión hasta después de cierto tiempo. Lo lógico es que suba la presión cuando comenzamos a trabajar, pero hay un pequeño bajón. Aquí podemos ver entonces que la señal está variando. Ahora sí ya está variando la señal del detector porque hay un movimiento de la fase móvil que está dentro de ese detector y también está variando la presión de la fase móvil que es dentro de todo el sistema cromatográfico. Ya estamos casi en 200 psi, perdón, 400 psi y está subiendo y bajando. Eso por... Entonces seguimos observando que
la señal del detector se sigue modificando y eso es tan solo porque está avanzando la fase estacionaria a través de ese detector. Mientras nosotros no tengamos muestra, no nos afecta que la señal varíe. Nosotros vamos a tener una menor variación de la señal del detector cuando ya llevemos un buen rato trabajando. Cuando ya llevamos bastante tiempo trabajando, lo que pasa es que ya el sistema ya tiene flujos más constantes o más parejos de fase estacionaria, perdón, fase móvil, y por eso ya las variaciones no son tan grandes. Ahora, también las unidades. Entonces ya también las pulsaciones o las variaciones de presión cada vez son menos. Aquí el problema de acercar el celular a la pantalla es de que se ven muchas rayas negras, pero podemos ver la línea azul que antes tenía mucha variación de presión y ahorita ya se ve mejor, ya no está teniendo tantas variaciones. Ya pudiéramos decir que aunque siga aumentando, ya podemos hacer el cambio de flujo. A los flujos pequeños es muy lenta el ajuste o la estabilización. Por lo tanto, cuando tengamos flujos más grandes, vamos a tener estabilizaciones más rápidas. Vamos a cambiar de flujo a punto 4. Ahora a punto 4 con un porcentaje de 80. Listo, aplicar. Entonces ahora se escucha la bomba que funciona más rápido. Vemos que al cambiarle el flujo, rápidamente la variación de presión se nota. Hace rato teníamos una presión de 700, ya no me alcanzó el tiempo para decirles que tenían una presión de 700 y ahorita ya la presión va aumentando más. Vemos que ya los brincos o las caídas de presión que teníamos al principio ya no son tan pronunciadas porque ahora ya está posiblemente la columna ya está toda humectada con fase móvil. Ahora observamos que en lugar de subir la presión baja. Todos estos ajustes tienen que ver con que la columna no está con flujos constantes o composiciones constantes de fase móvil. A cada composición distinta, o más bien cada composición tiene una distinta interacción con la fase estacionaria. A mayor cantidad de agua, la resistencia al paso es mayor. Por eso, y como estamos teniendo flujos muy pequeños, todavía es posible que no tengamos la composición original con el que comenzamos a trabajar haya llegado a la columna. Tiene que recorrer mucho tiempo. 65. ¿Vale? Pues ya podemos ver que en la presión se forma una especie de meseta, así que le cambiamos punto 8 y nuevamente vemos que la presión del sistema está aumentando. Recuerden que debemos de fijarnos que nunca llegue a una presión superior de los 6000 PSI. Ahorita vamos en 1900 y va bastante aceptable esa presión. No debemos de llegar nunca entonces a más de 6000 PSI porque se zafa la manguerita de PIC que tenemos.
en esta parte de acá. Esta tubería amarilla es la única que no es acero inoxidable. Y esa tubería es muy resistente a la presión, pero no tanto como el acero inoxidable. Ok, y entonces, en todo este trabajo que se ve, podemos ver que todo el procedimiento para poder preparar el cromatógrafo de líquidos, para empezar a trabajar, nos lleva bastante tiempo. Por eso, al comenzar la clase, siempre debemos de planear muy bien lo que vamos a hacer y trabajar con la mayor rapidez posible. Nuestro sistema que hemos diseñado para las prácticas de cromatografía nos permiten trabajar o realizar las prácticas más o menos en 2 horas, tomando en cuenta que si no hacemos filtrado de fase móvil, más o menos nos tardamos entre 25 y 35 minutos en encender el equipo, es decir, ponerlo a las condiciones de ya comenzar a realizar el análisis. Y cuando terminamos de realizar el análisis, otros 35 minutos para el apagado. Es decir, bajarle todos los flujos de manera escalonada para que llegue a una presión cero de fase móvil, o más bien a un flujo cero de fase móvil, y que podamos apagar todos los dispositivos que vimos cómo se encendían en estos videos. El siguiente paso sería establecer cuáles son los parámetros que vamos a decidir utilizar para realizar el análisis correspondiente para la práctica y generar el archivo en la computadora que podamos instalar y utilizar en el equipo para que podamos hacer el análisis. En esta fotografía nosotros podemos ver que aquí tenemos esta palanca está en 2 posiciones. Esta es la posición baja, que sería la de inyección, y la posición alta está un poquito hacia acá, que sería la posición de carga. Cuando yo voy a poner una muestra, la palanca está en la posición de carga y el líquido viene por esta tubería y entra en una de las 6 vías que tiene en la parte posterior. Pasa por la primera vía y sale por la número 2, digamos, que sería este tubo amarillo, y sigue derecho hacia la columna. De esta manera, la muestra no está en contacto, o no está en contacto con la fase móvil. La fase móvil pasa directamente de la bomba a la columna sin pasar por donde se encuentra la muestra. Si nosotros movemos más bien, cuando nosotros tenemos nuestra muestra, podemos inyectarla y esa muestra se almacena en el loop. Nosotros tenemos una jeringa de 50 mililitros y este loop es de 20. Por lo tanto, cuando yo inyecto 50 microlitros, se llenan 20 aquí, y por una de estas 2 tuberías, me parece que es esta de acá, sale todo el exceso de líquido. A estas salidas le llamamos reboses. Y entonces a este rebose le vamos a poner este vaso que tenemos aquí para que no salga disparado el líquido y pueda salpicar a alguien.
está casi a la altura de los ojos, por lo tanto, bueno, a la altura del pecho, pero pudiera llegar a salpicarle en los ojos a alguien. Y como estamos utilizando metanol y algunas otras sustancias químicas, pues le podemos provocar alguna lesión. Entonces ponemos este vaso aquí enfrente de la salida y así evitamos que haya proyección de líquido hacia, hacia alguna persona que lo pudiera lesionar. Cuando yo ya entonces llené el loop, puedo bajar la palanca y al bajar la palanca se cambian todas las conexiones que hay aquí y en lugar de pasar directamente hacia la columna, la fase móvil, pasa primero por el loop y después de pasar por el loop, después sigue su camino hacia la columna. Y así es, esta es la manera por la cual, con la cual, más bien dicho, la muestra puede ser ingresada al sistema cromatográfico. Ya aquí en la columna ocurre una separación, hay una atracción de la fase estacionaria por las moléculas que van atravesando esta columna y las moléculas que sean más atraídas se van a tardar más en atravesar esta columna y las moléculas que sean menos atraídas serán las primeras que salgan. Aquí hay una competencia todavía más intensa que en cromatografía de gases entre la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria y la fase móvil se reparten al analito entre las dos fases mucho más, de una manera todavía más, hay una competencia más por atraer a la fase móvil y a esto se le llama cromatografía de reparto. Después de que sale el analito en este extremo de la columna, pues se dirige a través de esta tubería por la parte posterior a el detector. Y este módulo es el que contiene el detector. Ahí es donde se hace la medición de la cantidad de analito, ya sea, bueno, dependiendo de la señal, ya sea con altura o con área de pico. Todo el funcionamiento del cromatógrafo es monitoreado por la computadora y también la computadora puede controlar a este aparato completo.